Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. ¿Cómo crear personajes creíbles, verosímiles, personas de carne y hueso, que se metan en los libros y le den fuerza a tu trama, a tu argumento, que digan palabras que se usan realmente en la vida real? Hay que buscar inspiración en la realidad. No trates de crear personajes completamente buenos, que siempre sean un dechado de bondad y de virtudes y que se levanten todos los días a temprana hora y que hagan su trabajo y que nunca tengan pensamientos malos. Esa gente no existe en la vida y no existe en la literatura tampoco. Tampoco los personajes negros, malos, malísimos. Los grandes gángsters, los capos de la vida real, los que han dirigido los imperios del mal, tenían su lado débil. Eso fue lo que logró Francis Ford Coppola en la película El Padrino. Mostrar a un padrino y a unos secuaces, a un grupo de pandilleros, de gente que dirigía la delincuencia y el vicio, que tenían áreas de dolor y muchas áreas buenas, como el amor a la familia, por ejemplo, la lealtad. Hay que tener no personajes blancos ni negros en el sentido de espíritu, sino matices de gris y de contraluz. Vamos, no hay que tratar de generar personajes que no puedan existir en la vida. Puedes inspirarte en maestros, vecinos, compañeros, amigos de la familia, que sean un tipo para ti, que tengan una serie de características que te parezcan muy interesantes y atractivas para dar vida a uno de tus personajes. Tienes que cambiarles el nombre, su ocupación, el origen, la profesión, la época. Puede ser que uno de tus vecinos, que sea hoy en día un repartidor de productos en línea, en el pasado haya sido un repartidor de pan en la mañana y en el más anterior pasado haya sido cochero de un coche de caballos que haya hecho entrega de leche, por ejemplo, en tu ciudad. Entonces, conserva lo esencial del personaje, su conducta, sus actitudes, sus palabras, pero tienes que acoplar ese vocabulario, ese registro del idioma a la época en la que pongas a vivir a tu personaje. Haz caminatas por el barrio donde vives, el pueblo, la ciudad, el campo. Imagínate la vida de las personas que allí están, que viven en esa casa, en ese departamento, que trabajan en esa farmacia, que son la mesera de ese restaurante o el gerente del banco o el chofer del taxi. ¿Qué edad tienen? Calcula a las personas que veas en tu caminata, qué edad tienen, qué intereses, qué ingresos económicos, para crear una multitud de personajes, cada uno definido con todos sus gustos, intereses, edad, profesión, nivel socioeconómico. No necesitas salir de tu propio barrio. Lleva contigo un blog y anota, por ejemplo, Casa 48 de la calle Oyamel. Allí viven Roberto y María, tienen 3 niños, porque tú viste allá afuera de su casa una bicicleta porque el jardín está arreglado o en total desarreglo. Entonces, ¿eso qué significa? Que María tiene tiempo de hacer el jardín, o que tiene suficiente dinero para pagar al jardinero, que puede ser un personaje, o la suegra vive con ellos, que es otro personaje. Para relatos de ficción,
que no sean contemporáneos en cuanto a la ubicación en el tiempo y en el espacio. Busca en leyendas y tradiciones desde cómo se llamaban esos personajes, cómo se vestían. No le puedes poner ropa de poliéster a un personaje del siglo XIX. Tiene que ser de algodón o de lana, de lino. Tiene que ser, por ejemplo, piel de animal curtida, tiene que ser tela tejida a mano en telares de cintura, en telares industriales ya al llegar la revolución industrial en Inglaterra, siglo XIX. O sea, piensa cómo vestir a tu personaje, de qué colores, qué tipo de ropa, qué tan larga la manga, qué tan larga la falda, cómo se mantenían erectos para situaciones sociales, erguidos. O sea, piensa si requerían una faja o si hacía algún tipo de ejercicios para conservar una buena postura, o si tu personaje es encorvado. ¿Cómo pensaban? ¿Qué juicios y prejuicios prevalecían en su época? ¿Qué objetos cargaban consigo? ¿Qué tipo de reloj, por ejemplo? ¿Qué marca? Si es un reloj de bolsillo, si es un reloj de leontina, si es un reloj de muñeca, si tiene que estar viendo la hora en un teléfono celular. Eso le da verosimilitud a tu personaje. Su nombre tiene que corresponder a la época. Por ejemplo, Don Quijote, que es un personaje del siglo XV, se llamaba Alonso Quijano. Seguramente Miguel de Cervantes, conoció a varios Alonsos y de ahí tomó ese nombre, aunque el que narra, el narrador, que es una de las voces que allí se encuentran, las otras están en diálogos, el narrador nos dice que no estaba seguro si se llamaba Quijana, Quijada, Quijano. Entonces puedes pensar que Cervantes pues hizo una pequeña investigación de esa época y determinó que se llamara Alonso. Los nombres, por ejemplo, actuales del siglo XXI más comunes en España, si es que tú quieres poner un personaje femenino en España, una niña puede llamarse Lucía, María, Sofía, Julia, Valeria, Bárbara, Carlota, que según el Instituto de Estadística de España son los nombres más frecuentes al llegar el año 2024. Tú puedes hacer una investigación de cuáles son los nombres frecuentes en tal país, en tal época. Haz que el apellido de tu personaje sea creíble, de acuerdo con la época, con su país de origen, con el nivel socioeconómico. Y también, si tu personaje tiene que atravesar una situación de vida importantísima, haz una investigación para que puedas describir sus síntomas, sus síndromes, sus dolores, su tiempo en que está, por ejemplo, enfermo. Si tu personaje padece de cierto cáncer o trastorno alimenticio, o si tiene un trastorno de personalidad, una enfermedad de tipo mental, si es extraordinariamente inteligente según los patrones de inteligencia cognitiva. Todo eso lo tienes que investigar para que le dotes a tu personaje de verosimilitud. Nos contaba Carlos Fuentes que para escribir este libro, La muerte de Artemio Cruz, tuvo que hacer una investigación seria que le llevó a preguntar a médicos qué se siente morir en las condiciones, la edad y los recursos que tenía este personaje, Artemio Cruz. Leer libros de medicina, documentos, reportes de hospitales o de experimentos para describir con más claridad y certeza el momento que vive el personaje, en este caso, Artemio Cruz. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor,
dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.